Bien, el tema es bastante amplio, toda vez que el diseño o el manejo de estructuras de fuerte pendiente va a generar necesariamente grandes dificultades en su diseño. Sin embargo, lo que vamos a trabajar aquí justamente es partiendo de dos estructuras conocidas. La primera es una caída y la segunda es la rápida, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. ¿Cómo voy a empezar esta exposición? Primero voy a plantear a grosso modo qué es lo que voy a desarrollar el día de hoy. A continuación, algunas definiciones básicas para poder entender lo que se va a desarrollar. Luego vamos a ver las consideraciones a tener en cuenta. Vamos a hacer un análisis de las imágenes que voy a mostrar y finalmente algunas conclusiones con las cuales quiero terminar esta exposición, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, reiteraba al inicio, ¿no? El tema es amplio, no voy a cubrirlo completamente porque hay que trabajar en más sesiones, incluido del diseño completo, pero voy a tratar de llamar su atención del tema para poder hacerlos que ustedes comiencen a investigar. La siguiente, por favor. Partimos de las definiciones. Lo primero que debemos conocer dentro del manejo del manejo en canales con fuerte pendiente es su tirante, que es la altura que ustedes ya conocen dentro del canal. La siguiente, por favor. El otro factor importante es el número de flujo. El número de flujo nos permite generar dos cosas. Nos permite conocer el tipo de flujo con el cual voy a trabajar, ya sea un flujo crítico, un flujo subcrítico y un flujo supercrítico. La siguiente, por favor. Lo que vamos a trabajar nosotros básicamente es con los dos primeros, con el primero y el último. Subcrítico cuando los números de flujo son menores a 1 y supercrítico cuando el número de flujo es mayor a 1. Con ellos vamos a hacer todo el análisis a partir de esto a continuación. La siguiente, por favor. Otro concepto importante es el resalto hidráulico. El resalto hidráulico, ustedes saben, se genera o es producido por el cambio abrupto de altura que se da dentro de un canal, producido por una caída, ¿no? Ya sea al inicio puede ser por un vertedero de demasía. Lo que ven ahí es en la primera imagen es un perfil tipo Krieger, o podemos trabajar de una rápida, lo que hemos visto también en el campo, o finalmente a través de una compuerta con descarga, ¿no? O sea, una apertura compuerta y la fuerza va a generar necesariamente aguas abajo un resalto hidráulico. La siguiente, por favor. También debemos considerar o conocer dos temas más, que son flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado. El flujo gradualmente variado va a generar, como su nombre lo indica, va a generar una variación paulatina de su nivel de agua. Sin embargo, el flujo rápidamente variado va a generar pues una caída abrupta desde un punto más alto a un punto más bajo. La siguiente imagen que les puede mostrar. Ustedes ven que la primera imagen es un flujo gradualmente variado, donde la altura se está manejando de manera constante, no está variando. Y en la parte de abajo ustedes ven una rápida donde se está generando directamente lo que es la caída de agua de manera abrupta. La siguiente, por favor. También vamos a ver los conceptos en el cual va, digamos, a desarrollarse esta exposición, pues, las caídas, ¿no? Las caídas, igual como su nombre lo dice, son aquellos puntos en los cuales nos permiten salvar los desniveles, ¿no? Esto, por ejemplo, es una caída, ¿no? Si tuviéramos un canal, aguas abajo, está cayendo el agua, estamos hablando de una caída de agua. La forma que yo le ponga, ya eso depende del diseño que yo decida. Sin embargo, entonces lo que yo voy a buscar, luego que generé o estoy trabajando en una caída, lo que voy a generar a continuación es que debo disipar esa energía. ¿De acuerdo? Energía que vamos a ver en las imágenes siguientes. La siguiente, por favor. Y la rápida, como su nombre lo dice, la diferencia entre uno y otro es que el desnivel es mucho más alto, ¿no? Y si el desnivel es mucho más alto, las velocidades son bastante altas. Estamos hablando de velocidades aproximadamente por encima de 15 metros cúbicos. Metros por segundo, perdón. Entonces, son velocidades bastante altas, ¿no? Que por supuesto van a generar un régimen turbulento y el producto de las ondas que se van a generar a través de los molinos que vamos a mostrar también en las imágenes en continuación. Esto, por ejemplo, dos imágenes de manera natural. La primera, ustedes ven una caída pequeña, como mencionaba en la imagen anterior, donde ustedes están viendo una caída de agua. Y la siguiente, una altura mucho más fuerte que necesariamente en un diseño, si tuviéramos diseño en nuestro caso, estamos trabajando en cosa una rápida, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente, por favor. Otra
son los disipadores de energía. Disipadores de energía, como su nombre lo dice, se encargan de eliminar la energía que se genera, que es energía cinética, y convertirla en calor. ¿De acuerdo? Para eso vamos a generar pues, nosotros una estructura adecuada para a partir de ella yo pueda generar qué cosa, evitar la socavación. O sea, lo que ustedes ven, vamos a mostrar en la imagen siguientes, van a ver que ustedes que las estructuras comienzan a desgastarse, ¿no? Es el producto de una gran caída. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una fosa disipadora en diferentes vistas. Así, mejor que puedo ver mejor. Ahí tenemos, por ejemplo, un resalto claro con los dos tirantes y las tres tablas que nos permiten calcular justamente en su diseño, ¿no? Porque, ¿qué necesitamos hallar en una fosa disipadora? Necesitamos hallar su longitud, ¿de acuerdo? Que es lo que ustedes están viendo en la parte de abajo, en el punto A. Necesitamos hallar también, ¿qué cosa? Necesitamos hallar su profundidad. ¿Qué profundidad va a tener la fosa disipadora para que en ese espacio pueda disipar toda la energía, ¿no? Entonces, para el diseño se usa, porque es un tipo de diseño, podemos usar cualquiera de las tres imágenes que están a continuación. La siguiente, por favor. Ahora, los colchones disipadores o fosas disipadoras también tienen este tipo de estructura. Son los bloques, o que le conocen ustedes como lava. Esas estructuras, ¿qué hacen? Van a generar que el flujo de agua caiga en un punto determinado y ¿qué hacen? Disipan la energía. ¿De acuerdo? Y eso también está reflejado en el gráfico, la imagen que está a continuación. Pero fijémonos en la imagen que está al costado. ¿Qué dice? Decimos que Y2 es igual a Y1, 1 medio, raíz cuadrada de 1 más 8 al cuadrado menos 1. ¿Qué cosa es eso? Es la conservación de la energía, ¿de acuerdo? La conservación de energía me va a permitir trabajar. Entonces, para ciertos casos, voy a usar esta información y con esto puedo encontrar el diseño partiendo desde conocer los dos tirantes conjugados. La longitud, por ejemplo, de un colchón disipador se trabaja en base a la diferencia de los tirantes conjugados, o sea, el Y2 y el Y1. La profundidad ya no solo involucra el tirante menor, sino también involucra el tirante normal, que es el que tiene el canal que vimos aquí. La siguiente, por favor. Entonces, ustedes ven aquí, y aquí ya, al margen de la primera forma de diseño que se ha planteado, ya estamos incluyendo lo que es un umbral. Y miren, la forma, el diseño de ambos lados está generando o está relacionado directamente con los tirantes conjugados, ¿no? Tirante 1 y tirante 2. Entonces, eso lo vamos a hallar y eso lo vemos en mecánica de fluidos cuando hablamos pues partiendo de la caída de agua, partiendo de un tirante normal, puedo hallar un tirante conjugado de fondo. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos otra forma diferente, ¿no? O sea, lo que estoy mostrando aquí son los diversos tipos de estructura de disipación de energía. ¿No? Acá ya tenemos solamente lados y han salido un umbral. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el que usted ve normalmente, ¿no? Lo que vemos en el campo. Tenemos ahí, lo estamos viendo en planta, pero lo vamos a ver después funcionando en cada uno de los casos que vienen a continuación. La siguiente. Bien, ahora vamos a ver algunas consideraciones a tener en cuenta dentro de un diseño. Decíamos, el agua cuando cae de una altura baja, de una altura alta, de una altura más baja, está generando ondas, ¿no? Ondas, velocidades de onda. ¿Qué significa eso? Normalmente el agua debe avanzar sin ninguna dificultad. Sin embargo, cuando se presentan los famosos trenes de onda, lo que está pasando es que esa velocidad va a generar una dificultad al avance. ¿Y eso qué significa? Que si esa velocidad es, por eso hablamos de una velocidad de escurrimiento de tipo relativa, porque está entrando una velocidad a la fosa disipadora y está saliendo una velocidad menor porque hay una velocidad que se está oponiendo a ese movimiento, ¿de acuerdo? Entonces decimos si la velocidad relativa es mayor, la velocidad es mayor que la velocidad que está entrando, velocidad de onda, generamos régimen supercrítico, o sea, flujo mayor a 1. De lo contrario, es un régimen subcrítico, ¿no? Entonces, siempre se va a buscar tener un régimen subcrítico por el hecho de que podemos tener mayor facilidad
caída. En cambio, en el régimen supercrítico ya no. ¿Por qué? Porque si yo estoy considerando o teniendo velocidades subcríticas, lo que voy a hacer es aumentar la velocidad de entrada de tal forma que puedo encontrar una respuesta mejor. La imagen siguiente lo puede mostrar mejor lo que quiero decir. Por ejemplo, ahí, si ustedes ven abajo, en la parte donde se ve la parte de caída de agua, ahí está generándose una velocidad. Ustedes van a ver que la velocidad del agua no está avanzando, lo que está pasando está retrocediendo, y al retroceder hay una velocidad de onda que está generando un impulso contrario al movimiento. Lo contrario es que si esa velocidad llega a superar la velocidad que está cayendo el agua en la parte de abajo, necesariamente el agua va a seguir avanzando, al contrario comienza a girar como una especie de torbellino, que lo vamos a ver en la siguiente. La siguiente. Entonces decíamos que bueno, si encontramos que la velocidad de propagación de la onda es igual a la velocidad digamos negativa del fluido, automáticamente va a haber una oposición al movimiento y el fluido se va a quedar en un solo espacio, no va a avanzar. ¿Qué hacemos? Esto es lo que va a generar lo que llamamos el fluido de sumersión. ¿Qué significa eso? Significa que la altura de agua que está entrando, va a ser mucho mayor a la altura que está cayendo, de tal forma que el flujo se llama fluido de tipo ahogado, ¿de acuerdo? Y eso se da justamente en los llamados saltos hidráulicos. Así es más que puedo ver mejor lo que quería decir. Por ejemplo, esto. Si ustedes ven aquí, estamos mostrando un salto hidráulico, es lo mismo. Entonces, ustedes van a ver que aguas arriba hay una velocidad mucho mayor. Entonces, como hay una velocidad mucho mayor, significa que lo que usted está encontrando en ese mismo espacio que se llama fosa disipadora, vamos a poder que ese fluido se sumerja, ese fluido, como he dicho, termine su energía dentro del espacio que yo he considerado. Por eso llamamos un flujo de tipo de sumersión, que está sumergido. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, decíamos que un cambio de tipo de flujo va a necesariamente depender de varios parámetros, no solamente de lo que nosotros consideramos a través de la ecuación de energía que ya conocemos, que involucra pues variables como el tirante, la velocidad, la pérdida de carga y las cotas en los dos puntos, sino también de elementos internos como la viscosidad. La viscosidad es un elemento que va a generar necesariamente oposición al movimiento, y por lo tanto, cuando hay una oposición al movimiento, lo que voy a conseguir es que la velocidad sea menor, ¿de acuerdo? Ahora, el otro detalle es lo siguiente también. Yo puedo encontrar, si yo tengo el número de flujo por encima o iguales a 5, yo puedo lograr que esa energía se disipe en un espacio hasta el 50% de su altura. Por eso ustedes ven la justificación que existe en las construcciones que se hacen en los canales, en las estructuras llamadas fosas disipadoras. La siguiente, por favor. Y ahí es donde lo que les comentaba. Entonces el agua va a caer a un punto determinado, la altura puede ser mayor, pero esa agua que está con una altura mucho mayor va a generar una altura menor en su caída. Lo contrario es en otro parámetro de evaluación. Ahora, los análisis, vamos a mostrar también en la imagen a continuación, se hacen dentro de dos parámetros, con número de flujo entre 4 a 9, ¿no? 4.5 a 9, perdón, y que seamos con velocidades bastante altas. La siguiente, por favor. Entonces, esto va de la mano con lo que la siguiente imagen va a mostrar un poco lo que quería decir. Sí. Por ejemplo, ustedes ven, abajo que tenemos el número de flujo, arriba que tenemos la superficie, o sea, la relación del tirante de la fosa disipadora, perdón, de la estructura disipadora versus el tirante. El tirante 2 es el tirante mayor. Si ustedes ven arriba, en la imagen que ven al fondo, pueden ver ustedes que el Y2 está relacionado con esto no significa qué cosa. Si el valor del flujo es menor a 2, tenemos saltos débiles. ¿Qué significa saltos débiles? Significa que la energía que se ha generado en una fosa disipadora va a dormir o terminar justamente en ese mismo espacio. Lo contrario y lo que se trabaja normalmente en el diseño son los saltos, y a su vez nos parece que llamamos saltos oscilantes, a esos que van a estar moviéndose en un mismo lugar. Eso producido ¿por qué?
parece es mucho más complicado, porque hablamos de soluciones más caras y los costos van a aumentar en su diseño. Entonces hay que evaluar no solamente los elementos que les comentaba al inicio, sino también hay que evaluar otros conceptos y otras fuerzas. Acuérdense, por ejemplo, lo que llevan ustedes en mecánica fluida, cuando evaluamos la fuerza de entrada versus la fuerza de salida. Esas fuerzas necesariamente van a involucrar fuerzas hidrostáticas y otras fuerzas más que necesariamente son calculables, y no solamente en un unidireccional, sino en un sistema. Entonces eso dificulta un poco el cálculo. Bien, decía, entonces, repito, la importancia de la mecánica de fluido radica en estas cosas. Entonces, si yo quiero hacer un buen diseño hidráulico, lo que debo hacer es aprender mecánica de fluidos. Y si yo aprendo mecánica de fluidos, y si yo logro entender el fluido como tal, por lo tanto, puedo hacer un buen diseño, ¿no? Y eso es lo que se busca justamente en las imágenes que voy a mostrar con eso, donde van a ver a sus compañeros más de uno, por supuesto, haciendo esta actividad. Entonces, ¿por qué? Porque buscamos involucrarlos a cada uno de ustedes en el tema, ¿no? Si queremos poner la foto de que se metió el agua, ¿no? profesionales, debemos prepararnos para ello. Eso es lo que buscamos con esta capacitación. Siguiente. Bien, decíamos lo que comentaba, ¿no? El número de flujo mayor a 13 necesariamente genera una dificultad. Ahora, según el manual de luz, lo pueden ver en internet también, nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, para el dimensionamiento de un disipador de energía, o disipador de energía, cualquiera de los 5 tipos que he mostrado a continuación, debe cumplirse dos cosas. Uno, la profundidad del agua en un canal más abajo, y segundo, la profundidad de la solera. ¿Qué significa eso? Yo debo diseñar con la caída del agua, yo debo diseñar cuánto es la altura del agua, porque tengo que pensar que el agua va a cambiar su nivel. ¿Producto de qué? De que va a haber elementos que van a generar el aumento de su caudal, perdón, su altura de agua. Y también voy a poder poder calcular la profundidad de la solera. La poza disipadora tiene una altura determinada. Esa altura se va a calcular en base a la información que planteamos dentro del diseño. La siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos lo que les comentaba. Entonces yo, con el agua que está entrando, voy a poder diseñar esta poza disipadora. Y aquí, repito, es muy importante tener tres etapas. La primera, el tirante normal. ¿Cuál es el tirante normal? Bien, puntero, por favor. El tirante normal es el que ven ustedes en canal vamos arriba. Es el tirante normal. ¿Y cuál es el tirante conjugado? El tirante conjugado es el primer tirante más bajo que ven después de la caída y el tirante más alto que ven después de la caída. Entonces, con esos tres datos usted diseña. ¿Cómo? Diferencia del tirante conjugado mayor con el diferente tirante de conjugado menor, multiplicado por un parámetro, puede ser 4.5 o 6, dependiendo del método que aplique, yo puedo encontrar la longitud. La profundidad, repito, es 1.15 multiplicado por la diferencia del tirante normal menos el tirante menor. De tal forma que puedo hallar la profundidad de esa cosa disipadora. Ahora, necesariamente la estructura, mejor dicho, la cosa debe disipar la energía que se ha generado, que es lo que se busca. Ahora, entonces, estos diseños es lo que se trabaja en el curso que ustedes me llaman obras hidráulicas. La siguiente, por favor. Entonces decíamos que vamos a encontrarnos con grandes dificultades. Alguna vez he escuchado a uno de sus profesores lo siguiente, ¿no? A veces nos quedamos en cosas abstractas. A veces pensamos que los conceptos se aplican de manera literal o deben funcionar siempre. Y eso no es nada, ¿no? Con el tiempo uno se da cuenta de que hay muchas cosas que no necesariamente funcionan como uno los conoce. Pues para eso existen lo que llamamos los modelos a escala reducida. Entonces, ¿qué significa eso? Yo quiero ver cuál es el nivel de excavación que se va a dar dentro de una poza disipadora a través de la velocidad que se va a generar. Entonces, ¿qué voy a hacer? La siguiente imagen, por favor. ¿No? Este es un modelo de su canal, de su laboratorio, en el cual se evalúa justamente el comportamiento. Lo mismo que estoy explicando acá se está mostrando cómo va cayendo. Pero ojo, yo puedo regular de tal forma que no genere demasiado turbulencia. ¿Eso ven ahí? En la caída de agua tenemos el
Ahora, en los laboratorios se existe lo que llamamos el laboratorio, modelos a escala reducida, que significa que una estructura va a ser construida a una escala menor para ver cómo se comporta, pero básicamente para ver cómo el fluido se va a comportar dentro de la estructura, qué daños puede generar y sobre todo, si logramos conocer eso, podemos corregirlo dentro del mismo diseño que están presentando como alternativa de construcción. La siguiente, por favor. Bien, entonces decíamos que no siempre la turbulencia que se genera es mala. O sea, siempre también debemos pensar que la generación de turbulencia que ustedes van a ver, que se ve dentro de una caída de agua, también es beneficiosa, como por ejemplo en este caso. O sea, la turbulencia va a generar lo que llamamos remolinos, o sea, el agua va a generar movimientos. Ahí, si quieren ver más información, ahí sus compañeros han preparado varios videos que muestran básicamente lo que se ha trabajado, pero lo que les quería decir es que ese remolino, al generar una especie de cuando uno mueve una taza por algo, ¿no? Entonces va a generar todo el movimiento y ese movimiento va a generar que las partículas, o en este caso el material que puede generar erosión, también se mueve y al moverse va a cambiar de dirección. Entonces, ¿qué daño busca en este caso las fuerzas de erosión? Buscan simplemente atacar ¿qué cosa? Atacar en las partes bajas de la estructura, porque son las partes vulnerables. Entonces, a partir de eso, si la parte baja comienza a erosionarse, inmediatamente todo lo demás va a dañarse. Entonces, otra cosa más que decíamos lo siguiente. Nosotros podemos trabajar de una compuerta. Todos conocemos que es una compuerta, una estructura que permite regular el flujo de agua. ¿De acuerdo? Entonces, a través de la compuerta yo voy a generar, al aperturar, voy a generar desfasante hidráulico. Entonces es mucho más fácil poder calcular ¿Para qué tanto video? la ecuación que mencionaba al inicio, que era la relación de tirantes y muchos puntos quieres ver. El número de flujo. Sin embargo, en las rápidas ya no sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque le decíamos, aquí estamos hablando de fuerzas hidrostáticas, la presencia de viscosidad que va a generar una ecuación ya no igual a la ecuación de energía, sino con otros parámetros que necesariamente van a generar modificaciones semanales. Por lo tanto, ya no es tan fácil poder encontrar, o en todo caso, la precisión con la cual voy a trabajar con el mismo. Eso es lo que va a generar la siguiente. Entonces, ahí estamos lo que les comentaba. Esto, por ejemplo, es una caída. Si ustedes ven, ahí está la turbulencia que estaba mencionando. Eso que ustedes ven, el agua está moviéndose. ¿No? Es como si alguien estuviera moviendo una cuchara, como decía el ejemplo del vaso y con azúcar, agua y azúcar. Le comienza a mover y todo se va a mover. Pero el movimiento comienza a generar cambios en diferentes lugares. Y eso es lo que se genera aquí. Ahora, eso a su vez va a generar qué cosa. Esto que ven ustedes como altura no es la altura normal. ¿Por qué? Porque la altura normal es mucho menor cuando están capturando partículas de aire. Y esas partículas de aire son las que generan altura ficticia. Y eso a su vez va a generar que mi estructura que ustedes ven al costado tenga que generar una altura mayor. Y por lo tanto, todo el diseño va a tener que cambiar. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, entonces decíamos, hay los saltos débiles, aquellos que van a tener que seguir un poco. Sin embargo, en algunos casos ustedes van a encontrar que los tirantes conjugados son iguales a los tirantes normales. Los tirantes normales es el tirante que ustedes tenían, la altura de agua que tenían antes de la caída de agua. Si son los mismos, por lo tanto, no tienen ninguna dificultad para poder diseñar. Eso significa que el resalto va a tener el mismo punto. Sin embargo, se considera siempre diseño. Entonces, cuando no se pueda manejar, digamos, a través de una estructura llamada una estructura disipadora, yo voy
trabajando. Entonces, y eso se puede ver en canales o presas de educación. Siguiente, ahora sí, por favor. Entonces, si ustedes ven en la imagen, esta es una caída de la central eléctrica del cañón del Pato. Esa es la caída. Si ustedes ven, aquí estamos hablando no de saltos oculares, ni de saltos débiles, ni de saltos oscilantes, ni menos de saltos permanentes. Estamos hablando de saltos fuertes. Y ese es otro nivel de análisis que no estamos considerando en este momento. Es un parámetro mucho más complicado. Por eso le decía, el tema es más amplio de lo que nosotros conocemos. Entonces, esto es una parte de todo que ustedes tienen que seguir investigando. La siguiente. Bien, esto, dos desastres naturales. Bueno, el primero es natural. En el río el agua está circulando libremente y le coloca una piedra. ¿Qué hace la piedra cuando el agua tiene una dificultad? Lo contornea, ¿de acuerdo? Lo evita, mejor dicho. Entonces, pero en algunos casos, si la piedra cierra su circulación, lo que va a hacer es pasar por encima, significa pasar por reboce. Y ese pasar por encima, por reboce, ya es un resalto. Y ese es un resalto débil. Pueden ver ahí en la imagen inicial. Lo contrario es esto, que vamos a explicar después mucho más ampliamente. Esto ya es otra cosa. Nosotros estamos hablando de los resaltos permanentes. Bien, decíamos cuando hay fuertes velocidades, solución de estos son los umbrales dentados. Umbrales decíamos que era la salida de la cosa disipadora. Y cuando hablamos de umbrales dentados, estamos hablando de agua, estructuras que van a permitir separar el flujo de agua para disminuir primero su energía y segundo, al disminuir su energía, lo que vamos a lograr, ¿qué cosa es? Vamos a lograr que en algunos casos hasta la estructura se tenga que disminuir. Bien, otra cosa que debemos tener en cuenta es la disipación de energía en las cosas o estructuras de disipación. Todas deben trabajar para cualquier tipo de situación. O sea, debemos encontrar tres cosas. La primera, una distribución uniforme de la velocidad. Se dan cuenta, una caída no es pues todo, digamos, negativo. También es cosa positiva. Que lograr una distribución uniforme, estamos hablando que aguas abajo podríamos lograr un flujo de tipo laminar que facilita el trabajo que se puede hacer a continuación. ¿Qué otra cosa más? Debemos buscar disminuir la turbulencia. La turbulencia es aquella que genera el movimiento, digamos, desordenado del flujo. Ustedes lo van a ver moviéndose sin una altura bien definida. Y finalmente, que debemos generar o evitar la formación mínima de ondas o trenes de ondas. Las ondas son esas que vamos a ver en una también a continuación. Bueno, ahí tenemos igual, empezamos a tener un resalto hidráulico y ahí podemos ver ustedes cómo ha crecido su altura. No es que alguien haya puesto más agua, simplemente es el hecho de pasar por una caída y ha generado, pues, que tenemos bien definido lo que les comentaba en la imagen anterior, ¿no? Tirante 1 versus tirante 2, ¿no? Entonces ahí tenemos en la parte baja tirante 1, arriba en la parte más alta tirante 2 y aguas abajo ustedes ven un tirante menor. Ese tirante normal se llama tirante normal, ¿no? Que es el tirante del canal. ¿De acuerdo? La siguiente. Bien, ahí tenemos el caso que les explicaba. Ahí están los umbrales dentados, parte baja, los bloques de caída y cómo va a funcionar o cómo hace su comportamiento para cada uno de estos casos. Entonces, se ve que hay mucho calor porque yo varios que están durmiendo. No voy a decir nombres, por favor, porque son mi salud. Por favor, levanten. Bien. Ya se despertaron. La señorita está empezando a si está soñando con japonés, está muy bien. Si no, digamos que se están distrayendo demasiado. Bien, seguimos, señores. La siguiente. Bien, entonces aquí vamos a hablar de otro concepto importante que es la presencia del aire dentro de una estructura de disipación, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si el aire va a entrar automáticamente, en algunos casos, los fluidos, en ese caso el agua, tiene pobreza de contenido de oxígeno, y en esos casos sí funciona muy bien.
subir a él. Así es, por favor. En algunos casos sabemos que pendientes fuertes en un canal necesariamente nos obliga a construir lo que llamamos las rápidas. ¿De acuerdo? Lo que llamamos las rápidas. Ahora, eso significa que para altas velocidades no debo alinear este canal en planta y a su vez con la utilización de canales neumáticos de tipo rectangular. Entonces, si no lograra eso, debo replantear todo lo que he enseñado. Y para eso planteo varias cosas. Uno, puedo generar un tanque de disipación. Dos, puedo generar una sección cerrada. Y tres, puedo generar una curvatura integral. Si ustedes van a ver una imagen de continuación, en algunos casos tiene razón de ser la construcción de curvaturas cuando nosotros queremos siempre trazar el nivel de agua bajo una forma diferente. La siguiente. Ahí tenemos lo que les comentaba. Necesariamente está generando una turbulencia y yo voy a usar justamente la curvatura que ven aguas abajo para justamente corregir lo que teníamos o mencionábamos anteriormente. ¿De acuerdo? La siguiente. Bien. Ahora, el otro detalle que se va a dar básicamente es que la formación de onda va a generar necesariamente dos cosas. Uno, mayor altura y dos, fuertes oscilaciones. Entonces decíamos que la presencia de estas dos características genera necesariamente que fuertes oscilaciones en el disipador de energía. La siguiente imagen puedo ver la siguiente. Entonces, por ejemplo, esto es una caída graduada. Una escalera. Entonces yo puedo generar a través de esto disipar ¿No lo guardaron? de manera gradual. Entonces eso es lo que se está buscando a través de lo que comentaba. Entonces siempre ¿Para qué se compra ese celular si lo sabe para utilizar? cada problema dicen los ingenieros tenemos una solución. Y eso es lo que tenemos que trabajar. O como dice otro pensamiento, si eres parte del problema, eres parte de la solución. Si eres parte de la solución, eres parte del problema. La siguiente. Bien, ahora voy a trabajar con imagen. Ya hemos trabajado bastante los conceptos, ahora voy a trabajar con imagen. Si alguien se ve reflejado en la imagen, por favor, con el curso de caso pido su autorización. Sí. Está sobrado todo. Mira, como entrevistadores están así. Esa gente. No, un grupo. ¿No ves la fecha? ¿Qué fecha ves? Bien, lo que vamos a ver aquí justamente es esto, un canal fuerte pendiente y con presencia de ondas que vamos a evaluar. La siguiente, por favor. Sí. Nosotros estamos trazando nuestro canal, un canal, pues, digamos, en una pendiente suave, en un régimen casi laminar, pero vamos a encontrar con dificultades de desnivel. ¿De acuerdo? La siguiente. Pero para empezar cualquier análisis, ¿yo qué debo hacer? Debo empezar, ¿qué pasa? Sabiendo cuánto es la cantidad de agua con la cual voy a diseñar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no tengo una estructura como esta, ¿qué debo hacer? La siguiente, por favor. Debo medir el flujo de agua. ¿De acuerdo? Por eso es que se incide bastante con ustedes en campo de que debamos hacer prácticas de aforo para que en un momento dado se vea este tipo de situación. La siguiente, por favor. Entonces, y también lo que mencionamos al inicio, lo que ustedes ven en el campo lo podemos trabajar también laboratorio, ¿no? Y ahí está justamente lo que estamos mencionando, pero en un laboratorio. La siguiente. Y ahí tenemos las dos caídas de agua. Ustedes pueden ver las ondas que se están generando, las formas blanquecinas que tienen, que están mostrando la presencia de oxígeno, y cómo el flujo de agua, en algunos casos, en vez de avanzar, está deteniendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de velocidades de oposición al movimiento. ¿De acuerdo? Y eso va a generar, pues, como decíamos al inicio, por ejemplo, de que como si alguien estuviera moviendo el agua. Pero no es así, es justamente la oposición del movimiento producto de las ondas que genera que el flujo de agua comience a generar torbellino. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, el resalto que mencionamos anterior, la siguiente, por favor. Y ahí tenemos una caída de agua donde ustedes pueden ver en los costados, en las paredes, que
humedad está prácticamente en la parte más alta, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que el flujo de agua, producto de la falta de disipación de energía, está cubriendo un área mucho mayor. Ahora, eso de repente habría que probarlo con su máximo volante. En la parte baja, la huella de agua significa que el agua está mucho más arriba, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que vemos en teoría. ¿Qué cosa es esto? La caída de agua al inicio tiene un yeso C. El yeso C es conocido como el tirante crítico, ¿de acuerdo? El yeso C es conocido como el tirante crítico. El tirante crítico va a caer desde el punto más alto al punto más bajo, genera el yeso 1 y luego el tirante conjugado hasta terminar al final en el tirante 2, ¿no? Que es lo que estamos trabajando. Lo contrario es sin, digamos, presencia de bloques que van a generar lo que hablábamos para disipar la energía, y también ingresamos otro elemento más, que son los agujeros, llamados lloradores, estructuras que permiten disipar la energía dentro de esta estructura llamada disipador. La siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos igual una caída de agua, y ahí podemos ver algo que no se vio en el anterior. Miren, la huella de agua está prácticamente al borde. Entonces, y miren ustedes aguas arriba, la huella de agua no está caudal total. Entonces, ahí podría haber un riesgo de que el agua, podría, porque no lo hemos visto, de que podría salir. Entonces, esas cosas parten del análisis que decíamos al inicio. Si yo tengo cálculos reales, voy a generar una sección mayor, y esa sección mayor va a generar necesariamente un cambio total de la sección que voy a diseñar. La siguiente. Bueno, eso es lo mismo, decía el canal, la caída de agua. Acá tenemos la longitud, mira dónde está cayendo. ¿Por qué está cayendo así? Porque la caída ya no es recta, sino es inclinada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una separación entre el canal y la caída. Esa longitud es el RSUD que tenemos que calcular. Pero luego el comportamiento es igual, porque ahí estamos los umbrales o los lados que van a romper esa energía. La siguiente, por favor. Bien, acá tenemos una salida, que es una estructura mucho mayor, llamada brocatoma, donde el agua está cayendo y no tiene ninguna cosa disipada, se va uniendo y viene la energía que se genera en la parte baja. Esa energía necesariamente aguas abajo debe presentarse o debe producir una cosa disipadora. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos los tres de ondas que les comentaba. Bien, el agua, a pesar de que ya pasó por diversas construcciones llamadas caídas, es una estructura que tiene 7 caídas. Estamos entrando a la sexta. Miren ustedes cómo el agua se está moviendo. Como la zona. ¿No? Todavía, ¿qué decíamos? El objetivo de una estructura de disipación era la primera era distribuir bien el agua, ¿de acuerdo? La segunda, generar menor turbulencia, y la tercera, no generar este tipo de turbulencia, o disminuirlo. Se supone que todavía más abajo esto debe terminar. La siguiente. Bueno, esto es necesariamente lo mismo que lo anterior. ¿Se ve? Todavía cómo se mantiene el flujo de agua. Cómo se mantiene el vehículos, cómo se mantiene esto. Y aquí pueden ver ustedes cómo se generan estos cambios, ¿no? Entonces, a veces uno trae una imagen y lo muestra a ustedes y intenta hacer entenderlos a ustedes lo que quiero decir, entonces por eso es que se busca este tipo de cosas. Todos los alumnos del curso van a acercarnos un poco más a la realidad de lo que está sucediendo. Eso es lo que se busca con este tipo de situación. La siguiente. Bien, aquí es donde quería entrar un poco, ¿no? Ustedes seguimos con el mismo caso. Y aquí lo que se plantea, que hemos empezado a trabajar con el apoyo del director de escuela que está presente, es justamente eso, ¿no? Cómo hacer que el alumno pueda visualizar los conceptos que se emiten en clase, ¿no? Yo le puedo hablar de fluidos supercríticos, críticos, puedo hablar de saltos hidráulicos, y es un bonito dibujo. Sin embargo, si yo lo acerco a ustedes a verlo de manera real, tengo entendido que tengo mayor respuesta de ustedes. Entonces ahí es, y ustedes encontrarán la razón de ser de por qué los llevo acá, por qué los torturo caminando a veces varias horas. Muchos de ustedes de repente
de visita, pero tiene una razón de ser. Entonces justamente es acercarnos de la mejor manera posible a que visualicen conceptos que se emiten en clase. Entonces hacia ahí apuntamos y espero poder lograr ese objetivo. Entonces si no es así, trataremos de ir corrigiendo para mejorar nuestro trabajo. La siguiente, por favor. Bien, igual acá tenemos, miren ustedes, igual ven las paredes del canal, cómo se está generando este movimiento de agua, esta turbulencia, lo que llamamos se mantiene dentro de una caída de agua y por lo tanto significa que debo seguir construyendo estructuras de disipación para eliminar de manera total esta dificultad. La siguiente. Igual en el caso anterior, ustedes ven en la parte alta, ¿no? Hasta donde está un pie de agua. Miren la parte de arriba que también puede generar dificultad. Ahora, pensando en que todavía el canal puede tener mucho más agua, lo está mostrando en la huella de agua hacia arriba. Entonces, para que vean ustedes la importancia de esta asistencia que nos explicamos. La siguiente. Entonces, y ahí estamos terminando, igual se ve la serie de onda, que está manejando el flujo de agua, y abajo debería terminar esta situación, ¿no? La siguiente, por favor. Y sin embargo, no es así, ¿no? Ya terminaron, pasaron las 7 caídas y se está manteniendo. Esto tiene una razón de ser, probablemente sí, como lo decía yo en una de las visitas que hicimos con ustedes, ¿no? Para ustedes, por supuesto, que puede ser que sea parte del diseño para que se puede terminar en las curvaturas que se han generado, o puede ser que haya alguna dificultad en los casos. No podemos dar una razón de ser porque hay varias implicaciones. La siguiente, por favor. Acá tenemos igual que el caso anterior, regresado a una parte más alta. Entonces, ya aquí estamos hablando, hemos hablado bastante de las caídas de agua, ahora vamos a hablar de las rápidas. La rápida es mucho más grande, por lo tanto, es mayor velocidad y mayor energía participada. Entonces, es una rápida que ustedes lo pueden ver cerca, la rápida de la Mora, donde ustedes ven una caída de agua con velocidades bastante altas. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos una rápida también, de salida de agua. Miren la forma como se moviliza el agua, ¿no? Y la presencia de elementos que no son solamente agua dentro de la estructura. La siguiente, por favor. Y acá tenemos otra rápida, que es la rápida del canal de Chachapoy, ¿no? Donde aguas abajo, aguas abajo. Y es por eso siempre que tengo ahí. La siguiente. Es una rápida. ¿Sí? La siguiente. Y aquí está su comportamiento. Sí. Ahí. ¿Se ven ustedes? Miren, se supone que la estructura que se ha diseñado es para tener un flujo de agua dentro del canal. Cosa que ustedes pueden ver, siempre hago esta práctica con los alumnos, hacer un poco el canal y todo se moja la mano. ¿Por qué? Justamente porque el agua, en este caso la estructura de disipación, no está generando, digamos, concluir su objetivo. Y eso es producto de la estructura que se ha construido. Pero aquí es otro tipo de estructura de disipación, que tiene un nombre, pero que necesariamente el flujo de agua no debería salir del canal. En un caso se sale, pero en otro lado se ve mucho más uno. Vamos a ver una imagen de continuación. Así. Bueno, es lo mismo de ustedes ven la parte cómo se está moviendo. Entonces, ahí está pues, lo mismo que comentaba, un salto hidráulico, una energía a punto de disipar, en algunos casos no termina su disipación. Siguiente, por favor. Bueno, esto es mucho más cercano a la imagen, donde se va viendo estas cosas blancas que hemos colocado ahí, nos permiten ver si el agua avanza o no. Se dan cuenta que el agua se mantiene que seguir en un lugar. Entonces significa que el agua está generando torbellino. La siguiente. Bueno, es importante que el agua se mantenga en el canal, no para que se salga. Si se sale, pues estamos haciendo algo no está funcionando bien. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver las imágenes también, vamos a seguir trabajando con imágenes para mostrarles algo. Esta práctica lo hice con sus compañeros. Hay muchos que están aquí presentes. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Agarré y le dije, muchachos, ¿sabes qué? Vamos a coger el canal con fuerte pendiente y van a medir el caudal de agua. Por supuesto, ingresaron al canal y comenzaron a medirlo. ¿No? Son muy obedientes los muchachos. Entonces, a partir de ahí, ¿qué logré?
¿Por qué? Porque estamos hablando de que decíamos en el concepto de la presencia de aire, que el tirante es irreal. Por lo tanto, si la temperatura es real, el área va a ser irreal y la velocidad va a ser. Entonces, y aquí pues hay una compañera que se toma la molestia de analizar lo que está viendo y no está de acuerdo con lo que hace. Todo lo demás que sigue trabajo. Se da cuenta el análisis que genera una imagen desde la muestra que estamos haciendo. Por supuesto, todos se mojaban, todos sonrieron después de lo que había dicho, pero espero que hayan aprendido de esa imagen. La siguiente, por favor. Decíamos que en las construcciones tenemos que pensar en las cosas más complicadas que puedan presentar. Por ejemplo, aquí ven ustedes una imagen, han colocado un objeto extraño dentro del canal que está generando un resalto que no está dentro de lo previsto. Entonces, esto puede generar daño en mi estructura, por supuesto. Desde que estoy dejando caer un objeto extraño en la parte baja del canal, estoy a punto de podría acelerar. La siguiente. Estos también, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí en este canal, no hay borde libre, ¿no? No hay borde libre. Y entonces, miren el puente lo que puede pasar. O sea, a veces la persona que se encarga de la distribución del agua no necesariamente tiene que preocuparse por lo que yo pienso. O sea, yo debo pensar en lo que la otra persona va a pensar, porque yo estoy dando un servicio cuando construyo un canal. ¿El objetivo cuál es? No soy yo. El objetivo son ellos a los cuales estoy construyendo. Así que vayámonos poniéndose en los zapatos de las otras personas, como mucho más imágenes de esta, para entender que nosotros que salimos a trabajar debemos buscar alternativas de solución y no creer que tenemos toda la verdad en todo lo que queramos hacer. La siguiente, por favor. Esto es otra cosa que también llama la atención. El agricultor siente que no está dando la cantidad de agua adecuada, por lo tanto, ¿qué hacemos? Coloco esto. ¿Qué es eso? Es una estructura que hace que el flujo de agua cambie, por lo tanto, va a modificar y hay una mejor captación. Pero eso está generando, pues, digamos, un comportamiento inadecuado del canal. ¿Por qué? Porque al oponerse al movimiento voy a generar sedimentación y por lo tanto se va a llenar, va a tener que hacer mayor mantenimiento más seguido en el canal. La siguiente, por favor. Y esto es lo que hemos usado, junto con sus compañeros explicándolo justamente lo que acá en este momento estoy diciendo. Qué importante es que nosotros entendamos la situación. En toda esta situación, y ustedes miren que el pueblo está llevando allá por negocio. Cuando se supone que la pueblo es una estructura que permite detener el flujo de agua, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aquí también es importante. Cuando se dan estos casos, ¿qué debo hacer? Pensar en estructuras que permitan cuidar mi canal. Una de ellas es el aliviadero. ¿De acuerdo? ¿Qué es el aliviadero? Estructura que permite arrojar todos los excesos de agua que están por encima de la demanda a diseñar. Entonces, por aquí debe pasar el agua cuando existe. Basta que supere la altura de agua, este agua por encima. Así que, sin embargo, sucede esto. A alguien se le ocurrió que era muy poca la cantidad de agua, por lo tanto yo le pongo un par de sacos, creo que hay 3, y tengo la posibilidad de llevar más agua. Eso está poniendo en riesgo la estructura que yo estoy diseñando. ¿La responsabilidad de quién? No nos interesa. Lo que debemos pensar es que en mi diseño debo ser un porcentaje mayor o un nivel de seguridad para evitar que lo que estoy construyendo, lo que estamos hablando aquí es el canal aéreo, es un canal muy importante. Entonces podría tener dificultades, se podría cruzar. La siguiente, por favor. Y ahí está el verdadero productor va a caer en el agua. La siguiente. Y esto es, miren cómo se ha ido, digamos, a pesar de que es nuevo, no tiene muchos años, cómo se ha seguido desgastando, cómo se ha ido dañando la caída de agua que va a caer. Abajo también puede ver. 40 años. Sí, la siguiente. Entonces, miren esto. Seguimos evaluando. Yo puedo hacer un buen diseño, yo puedo pensar en construir algo de manera adecuada, sin embargo, las personas que se encargan de su mantenimiento no necesariamente piensan igual que yo. Entonces, ahí es importante que nos pongamos a evaluar todo este tipo de características para evitar alguna dificultad. Imagínense que tengo una obra y no quisiera que se le caiga tan rápidamente, ¿no?
La siguiente, por favor. Bien, esto, como su nombre dice, es un. Va a encontrar ustedes con este tipo de circunstancias. Estoy diciendo un canal y encuentro este tipo de cosas. Este tipo de situaciones me dice que dar un puente. La siguiente. Y le pongo un puente. Pero lo que viene a continuación es diferente. La siguiente, por favor. Esto. Tienes un puente, pero que ya ha sido completamente separado, ¿no? Alguien definió que le pertenece y no puede acercarme hacia él. Y esos son justamente los problemas que se presentan desde la relación entre constructor y beneficiario. A veces decimos que nos olvidamos un poco de las necesidades de otra parte y no pensamos que también ellos deben ser escuchados por la misma construcción. La siguiente. Y esto también siempre uso esta imagen, los chicos que están por acá también. Este es el canal Chimbote. El canal Chimbote se construyó hace cuestión de más o menos unos 4 años o 5 años. El objetivo del proyecto inicial es generar un manejo eficiente del recurso hídrico, ¿no? Sin embargo, lo que ven al fondo es arroz, que todos nos gusta en la casa. Pero entonces el arroz es un cultivo que tiene demasiado consumo de agua, por lo tanto está en contra del objetivo del proyecto. Entonces, me parece que hay que revisar qué está pasando al respecto. Entonces, eso es para analizar que no se debería hacer. El siguiente. Algunas conclusiones finales. No lo he hecho. Ahora, un salto hidráulico en una compuerta es 25 con menor que una rápida. Decíamos por qué. Básicamente porque hay presencia de otros elementos de una rápida, en cambio en una compuerta solamente estamos hablando de un uniforme de unidimensional, porque hablábamos la relación de tirantes versus tirantes conjugados. Otra de las cosas decíamos como objetos importantes es que la turbulencia no siempre es negativa, porque la turbulencia puede generar una buena distribución del flujo de agua. Una buena distribución es importante en la canal. Ahora, otra cosa, la altura de la onda puede llegar a ser el fondo del tirante. ¿Qué significa eso? Que si ya tengo la presencia de ondas dentro de un canal, automáticamente debo estar pensando en construir una altura mayor de la caída dentro del canal en caída, ¿no? La siguiente. Entonces, está comprobado el modelo de escala reducida que solo las ondas se presentan en canales rectangulares y trapezoidales, no en triangulares, ¿no? Entonces, y una conclusión importante justamente lo que nos comentaba, ¿no? Las construcciones deben realizarse en coordinación con los beneficiarios, ¿de acuerdo? Eso es importante. Debemos trabajar con ellos porque el trabajo, la construcción del proyecto es en función del beneficio de ellos y por lo tanto nosotros debemos tratar de recoger lo que ellos esperan de la estructura que yo debo diseñar, desde el diseñador hasta el constructor, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí quería detenerme, ¿no? ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? He tratado de hablar del tema y la imagen refleja eso. Mi responsabilidad es enseñarles algo, darles las pautas y encaminarlos hacia un objetivo. Lo que venga a continuación ya no es responsabilidad mía. Lo que viene a continuación, la parte de investigación, no es responsabilidad que le corresponde a cada uno de ustedes, en la medida de que el tema le dé la importancia del caso. Por ejemplo, para comentar, creo que tengo en el área de cambio, creo que hay uno o dos que están investigando, para que vean ustedes hasta qué nivel se está trabajando. Entonces hay bastante por hacer. Y la siguiente, para terminar, no le tengan miedo al agua.